Yo sé que este es un vídeo especialmente delicado, especialmente sensible, y por eso vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, la información que todos conocemos y que son hechos irrefutables porque han ocurrido y porque los hemos visto nosotros, y luego, por otra parte, la información que se ha publicado, que han publicado ciertas personas, a quienes vamos a citar, y que nos van a servir a todos para tener una idea mucho más formada de la situación. Vosotros sois libres para poder creer o no creer lo que vosotros queráis. Lo que es una realidad es que Lance Stroll pues no ha participado en el Gran Premio de España de Fórmula 1 como aquí estáis viendo, en la carrera, ¿no? Después de la clasificación ya se hizo oficial esta información que publicamos aquí en Racers. Lance Stroll no correrá el GP de España y nos decían que se estaba resintiendo del dolor en la muñeca, en la mano, en consecuencia del accidente y procedimiento médico al que se sometió en 2023. Procedimiento, ya sabéis, tuvo una caída en bici, tuvo un accidente que le hizo ya perderse la pretemporada de 2023. Aquí tenéis la imagen, ¿no?, de esa recuperación de Lance Stroll. Y esto es un hecho que todos conocemos, al igual que todos sabemos, como sabemos que Lance Stroll ha tenido un accidente, pues que es un piloto agresivo, un piloto violento, un piloto que nos ha dejado imágenes como estas. Lanzando el volante al bajarse del coche, bueno, calentones que tiene, ¿no? Es un piloto que cuando no le salen las cosas, que suele ser habitualmente así, pues tiene este tipo de arrebatos, ¿no? Y suele pagarlo con quienes menos lo merecen, que son muchas veces los mecánicos. Y esto ha sido un secreto muy mal guardado, ¿no? Porque como hemos visto aquí, pues a veces las imágenes, las cámaras lo captan, aunque sea hasta sin querer, ¿no? Esto sucede muchas veces, ¿no? Y ha venido ahora un periodista, Andrew Benson, de BBC, y lo ha contado, ¿no? Y ha explicado un suceso que seguramente en muchas ocasiones, me atrevo a decir, que Aston Martin ha intentado tapar. Es así, por ejemplo, el año pasado en Qatar, pues la verdad es que no estuvieron tan acertados, 2023, perdón, porque aquí estamos viendo, ¿no?, lo que ocurrió. El mecánico intentando bajarle un poco ese mal carácter y, sin embargo, pues podemos intuir que la cosa no acabó muy bien, ¿no? Un Stroll, pues con unos malos humos tremendos, ¿no? Y que ya podemos intuir que ahí también, pues lanzó algún golpe que otro y que no tenía que estar muy contento con esa situación, ¿no? Luego, no queremos decir que sea mala persona, ¿no?, que se arrepienta de esos actos, pero tiene estas actitudes y la verdad es que son bastante propias de un niño caprichoso, ¿no? Hay mucho niño rico en la Fórmula 1, lo sabéis perfectamente, y Lance Stroll es el perfil exacto de un piloto que, como dice aquí Víctor Seara, sorprendente, ¿no? Tenemos 19 asientos en la Fórmula 1, rodeados de expectativas de pilotos que cada fin de semana tienen que sacar lo mejor de sí mismos y en muchos casos están rodeados de críticas, lo hagan bien o mal, como es el caso de Franco Colapinto, por ejemplo, pero alrededor de Lance Stroll solo parece haber resignación. Está sin más, no hay nada más. O sea, él está ahí, pero realmente da un poco igual que te haga un 15, un 16, un 17, da igual. Él sabemos que va a continuar en Fórmula 1 porque su padre es el que está pagando esta fiesta, que le está saliendo cara, por cierto. Y bueno, pues la realidad es que los resultados de Stroll esta temporada, hay que decir que no estaban siendo del todo malos, sobre todo atendiendo a sus dos primeras carreras. Recordamos que si nos remontamos al Gran Premio de China, en China ya consiguió esos 2 puntos por las sanciones, los puntitos, terminó el 12, pero al final puntuó. Y en Australia, pues terminó el sexto, ¿no? Terminó sexto clasificado en esta carrera loca que tuvimos. Y finalmente, bueno, consiguió esos 8 puntos que le están aupando en la clasificación. Ocupa de momento el puesto 12. Su mejor resultado hasta ahora en Fórmula 1 ha sido un 10º puesto. Hablo de en el resultado final del campeonato de pilotos, ¿no? Luego, por supuesto, ha subido al podio, recordamos perfectamente, ¿no?, por ejemplo, en su etapa de Williams. Pero al final es que se le recuerda más por este tipo de situaciones, ¿no? Lo del año pasado de Brasil fue tremendo también, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Terminó tal que así
Y bueno, pues al final es un piloto que siempre estamos juzgando y que sabemos perfectamente que está por lo que está en la Fórmula 1, ¿no? Y eso yo creo que a él también le desmotiva. Se ha hablado muchas veces de su futuro en Fórmula 1. Su futuro, no tengáis ninguna duda, depende de él mismo, no depende de otro, de que su padre, de tal, alguien le eche. Yo he escuchado muchas tonterías estos años. Va a depender de él. Pero os digo una cosa, cuando tienes todo el dinero del mundo, solo te queda triunfar en lo tuyo, ¿no? Y cuando ves que no lo consigues, pues igual puede llegar el momento en el que tengas la tentación de pasarte a otra cosa. Lance Stroll es todavía muy joven, ¿no? 26 años, y realmente tiene tiempo para hacer lo que quiera con su vida. Veremos a ver si esta etapa en Aston Martin puede ir dando sus frutos, porque al final él es el proyecto, él es para el que se está construyendo todo esto, no para Fernando Alonso, no para alguien que pueda pasar por ahí y aprovecharlo, no sé si un Max Verstappen, no, huyendo de la situación que tiene ahora en Red Bull allá por 2027, pero todo se está haciendo por y para Lance Stroll. Esto no lo olvidemos nunca, ¿no? A partir de aquí, y recordando todos estos hechos que ya digo, esto no son invenciones, estos son imágenes, ¿vale? Imágenes que todos podéis ver y que todos podéis consultar al igual que yo lo he hecho, ¿no? Y sacarlo aquí. Pues ahora tenemos que entrar en la otra parte, que evidentemente, pues es la parte de la especulación, ¿no? Sabiendo que también, bueno, pues hay un hecho irrefutable, es que Stroll ha sido operado, se ha sometido, como dicen aquí, esto es información de hoy mismo, a un procedimiento en su mano tras retirarse del Gran Premio de España, operación en Barcelona, ¿vale? Seguramente creo que por el doctor Xavier Mir, que es un experto, ¿no?, en cirugía de la mano, ha operado a muchos pilotos, ¿no?, de MotoGP, por ejemplo, ¿no? O sea, al final hablamos de una personalidad que yo creo que es la mejor, ¿no?, en este área, no es para menos, ¿no?, Lance Stroll. Y bueno, pues a partir de ahora entramos en un proceso en el que todo el mundo se hace la gran pregunta: ¿estará este piloto capacitado para llegar al próximo GP, que no es cualquiera, es el GP de Canadá, su GP de casa, para el que se ha gastado mucho dinero, quizás gente que quiere ver al piloto local, ¿no? En teoría, tenemos que decir a día de hoy, y recuperando esta información que se ha publicado hoy mismo en AS, Aston Martin cuenta con Stroll. Sí, es el plan A, como veremos ahora que nos ha dicho también Mike Crack, es el plan A, y si hubiera un plan B, ese plan B se llamaría Felipe Drugovich, que va a priorizar reemplazar a Stroll en Canadá si Lance está indispuesto frente a las 24 horas de Le Mans. Y va a correr esta carrera, en teoría la va a correr, pero en cuanto a Le Mans, él mismo lo ha dicho, al final es un piloto muy accesible, ¿no? Le han preguntado, Motores por España le ha preguntado, le ha llamado directamente y él ha respondido claramente porque lo tiene clarísimo, ¿no? En cuanto a Le Mans, mi prioridad siempre ha sido la Fórmula 1. No tengo ninguna duda y, lógicamente, pues no dejaría desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Hablamos de alguien que yo en alguna ocasión he hablado de él, ¿no? Un piloto que no ha tenido suerte. Estamos hablando de un campeón de Fórmula 2. Muchas veces los campeones de Fórmula 2, como ocurre vigentemente con Bortoleto, dan el salto, ¿no?, a la Fórmula 1. Ha sido así también el caso de otros pilotos. Drugovich, pues bueno, ha sido ese patito feo que justo en ese año no se alinearon los astros y no consiguió bueno, pues una oportunidad en la Fórmula 1, habiendo sido campeón de Fórmula 2, y por supuesto nadie niega que sea un gran piloto que merece una oportunidad y que en su momento no la tuvo. Vamos a ver si es ahora, ¿no? Pero en cualquier caso, todo esto se empieza a mezclar, porque ya digo que la versión oficial era que se había resentido del accidente que tuvo en el año 2023, ¿no? Pero es que ahora se publica una información de Andrew Benson que nos dice que habría insultado, y con los antecedentes que tiene, pues lo podemos creer, ¿no?, que habría insultado a miembros de Aston Martin y roto cosas en el garaje tras caer en Q2, cuando Fernando Alonso le metió más de medio segundo y él cae a Q2, Fernando Alonso pasa a Q3, aunque finalmente pues hace un 10º puesto, ¿no? Que al final te viene dando un poco igual pasar la Q3 que no para ser 10º, pero es así, Fernando lo consiguió y él no. Información de Andrew Benson, ¿vale? O sea, es un periodista reputado, es un periodista que, bueno, pues ha cubierto mucha Fórmula 1 y que nos ha contado cosas interesantes en el pasado. Aquí tenemos el artículo, bueno, un artículo en el que fundamentalmente, pues lo que nos viene a decir no es nada distinto a lo que ya han recopilado
otros medios de comunicación. Aquí lo tenemos, ¿no? Lo que se había dicho, que había experimentado el dolor en su mano y su muñeca, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, ¿no? El domingo por la mañana, Stroll ha trascendido el domingo por la mañana, ¿vale? Respecto a lo que ocurrió el sábado, que perdió, bueno, pues un poco los papeles en el garaje tras caer en la Q2, en la que llegó a 535 milésimas de Fernando Alonso. Estaba corriendo la voz, ¿no? Alrededor del paddock, que Stroll habría roto cosas en el garaje y habría insultado a miembros del equipo. Preguntado al respecto, un portavoz del equipo dijo Lance estaba molesto, ¿vale? Lance estaba molesto. Con lo cual, diciendo esto, ¿vale? Diciendo esto, que habría insultado a miembros de Aston Martin, que habría roto cosas en el garaje, si dicen que estaba molesto, pues ya podemos intuir que no lo están negando. Ya están afirmando que algo hay. O sea, por supuesto, ¿no? Ellos no van a entrar y jamás van a reconocer algo que pueda perjudicar a su piloto, que encima no es cualquier piloto. O sea, es el piloto, con mayúsculas, ¿no? Entonces, por supuesto, no lo van a reconocer, ¿no? Pero ya de alguna forma están reconociendo que ha habido un incidente. O sea, ya con eso nos lo están diciendo todo, absolutamente todo. Y le están dando cierta legitimidad a este artículo de Andrew Benson, ¿no? Lance estaba molesto. El portavoz dijo que la pérdida de los papeles y las lesiones no estaban relacionadas, que es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, ¿no? Y aquí es donde llegamos al fondo del asunto, al fondo de la cuestión. Lance Stroll se pierde el GP de España porque se resiente, ¿no? Se resiente en la mano y la muñeca por lo que pasó en 2023, que le pusieron unos tornillos, ¿no? Tiene al final, pues, ciertas, ¿no? Ya sabemos que ha pasado por el taller, ¿no? Esa muñeca y ha podido haber algún problema. O porque ha perdido los papeles, ha tenido un calentón, ha pegado un puñetazo y un mal gesto le ha podido llevar a tener un problema en esa muñeca que ya pues tenía ciertos antecedentes. ¿Cuál es la clave aquí, no? ¿Cuál es la clave? Para los que se hagan preguntas, por ejemplo, los últimos resultados de Stroll sí que es cierto que no habían sido brillantes en las últimas carreras, pero a ver, ha sido un triplete, ¿eh? Ha sido un triplete. A mí me cuesta entender, me cuesta creer, ya digo, que Lance Stroll te haga un GP de Mónaco, que es el gran premio en el que tienes que girar más grados de volante, tienes que hacer más esfuerzos, cambiar más marchas, tienes que, no sé, tienes que ejecutar más movimientos que impliquen, movimiento con la muñeca, ¿no? Y bueno, pues, sin embargo, te hace un 15, ¿no? No es un resultado brillante, pero esta carrera hay que terminarla con esos dolores. Es un triplete, insisto, veníamos también de Emilia-Romagna con otro 15º puesto. Bueno, no son resultados brillantes, está claro, podemos justificarlo, pueden justificar, ¿no? Que ya venía experimentando estos problemas, pero también es cierto que yo me cuesta creer, ¿eh? Me cuesta mucho que Stroll hubiera podido hacer todo esto y que justo en el GP de España, justo el sábado, justo ese sábado es cuando ya realmente en un circuito que de estos tres, de Emilia-Romagna, Mónaco, quizás es el menos exigente, ¿no? En este sentido, justo toma la decisión de que, mira, chico, ya está, voy a someterme a otro tratamiento, a otra operación, porque la cosa no va bien. Es difícil de creer, insisto, que esto es así. Y tenemos que contarlo así, la verdad. Seguimos con lo de Benson. Stroll luego no pudo ir al pesaje, que esta es otra, ¿no? Como lo requiere la normativa, es decir, ocurre esto el sábado, insisto, el calentón, supuesto calentón que no han desmentido rotundamente desde Aston Martin, reconocen que algo hay, vaya, y luego Stroll no puede ir al pesaje como requiere la normativa y empezamos en un proceso en el que nos empiezan a llegar las investigación a Lance Stroll porque no ha ido al pesaje, etcétera, 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 ¿no? Para lo cual ha recibido una advertencia por parte de la FIA. Y bueno, pues aquí nos dice, ¿no? Termina la nota con que está en duda su participación en el Gran Premio de Canadá que se disputa dentro de 2 semanas. Bueno, pues esta información se ha recogido en muchísimos medios de comunicación, como podéis imaginar. En España, aquí lo tenemos en marca, el episodio de furia de Lance Stroll. Es decir, esto de alguna forma se asume, se acepta, comprendiendo que hay estos antecedentes, que existen estos momentos que al final nos invitan a
a saber, a conocer esa personalidad violenta, ese mal carácter que tiene Lance Stroll, ¿no? Esto es así, ¿no? Pues ha publicado esto, un artículo de Marca, que, bueno, pues por ejemplo, recoge las declaraciones de Mike Crack, ¿no? Que también son bastante interesantes y las vamos a repasar a continuación. Pedro de la Rosa, también, marronazo para él, le preguntaron todo el mundo en el previo y dijo, tuvo lesiones muy importantes en el 23 por una caída en bici, las dos muñecas, el tobillo, y ahora se ha resentido de una de las muñecas. Vale, ahora vamos con lo de Mike Crack. Como ya se sabe, todo empezó en 2023. Si recuerdan, hubo lesiones. En las últimas semanas volvió el dolor y la reducción de tiempo en el coche. No se le pregunta al piloto cada 5 minutos si tiene dolor o no. Aquí se habla con el fisioterapeuta y se entiende que hay algunos pequeños problemas. Lo vimos con Lance en el 23, cuando luchó por recuperarse, los pilotos quieren conducir, no quieren estar fuera. Muy a menudo creo conducen probablemente con más dolor del que admitirían, porque es lo que les encanta hacer. Recordamos también, Fernando Alonso ha tenido problemas después del accidente en Australia 2022, ¿no? Recordamos con Alpine, tuvo muchos problemas en las manos, ¿no? También cuando lo operaron y tuvo esa placa de titanio, ¿no? O sea, él también ha tenido, por supuesto, ¿no? También en las costillas, recuerdo, ¿no? Sí, o sea, Fernando Alonso también sabe lo que es pasar ese tipo de situaciones en el pasado y realmente pues quizás utilicen eso también para justificar lo que está pasando ahora, ¿no? Que al final los pilotos pues de alguna forma quieren conducir y que quizás Stroll no estaba en las mejores condiciones posibles y ahora ya ha dicho basta, ¿no? Ante toda esta situación. Nunca se sabe la magnitud. Este fin de semana creo que simplemente se está volviendo demasiado intenso el dolor y creo que al final, después de la clasificación, Lance y su equipo decidieron que sería mejor volver a revisarse y la recomendación fue que parase. ¿Vale? Y ahora es cuando nos cuentan el tema del posible puñetazo, que agravase la dolencia, ¿no? La teoría del posible puñetazo que ha agravado esto. Mike Crack rechazó la teoría. No he oído nada parecido, así que creo que esto es el pánico típico que veo. Dice sobre teorías que no son ciertas. A continuación, ya cuando se le veía algo incómodo, ha preguntado, ¿alguna pregunta técnica más sobre el coche? Es decir, realmente él quería rehuir este tema y no se estaba sintiendo cómodo hablando sobre el hijo del jefe, muy posiblemente, ¿no? Terminamos, ¿no? Es bastante simple. El plana, ya de cara a Canadá, que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? El plana es tener a Lance en el coche y en eso estamos trabajando. Y ojo, si el plana no funciona, entonces debemos recurrir al plan B. Obviamente, siempre supimos que Le Mans iba a celebrarse, así que también teníamos planes. Si necesitamos un piloto que esté en Le Mans, lo traeremos. Lo traeremos. Poneos en el lugar también de Felipe Drugovich. ¿Qué prefieres? ¿Unas 24 horas de Le Mans para las que has estado trabajando o un Gran Premio de Canadá que en principio ni te va ni te viene, pero que así a lo tonto es tu gran oportunidad en tu carrera participar en la Fórmula 1 en un Gran Premio, pero eso sí, muy probablemente vas a hacer un mal papel porque tienes a Fernando Alonso al lado y porque evidentemente pues vas con lo opuesto en un circuito que no es precisamente fácil tampoco, ¿eh? Por el momento dicen esa no es la única pregunta, esperamos a ver qué nos depara en los próximos días y luego tomaremos una decisión. Bueno, ante esto os voy a hacer ya un spoiler bastante claro y el spoiler es que a partir de ahora lo van a negar absolutamente todo. Yo, al margen de lo que podáis creer, y desde ya voy a estar muy atento a los comentarios, quiero ver lo que opináis, quiero saber cuál es vuestro sentimiento, vuestro pálpito, ¿no? De toda esta situación, pero lo que sé es lo que va a pasar a partir de ahora y se van a esforzar en crear el relato, en negarlo y en quitarle toda la culpa del mundo a Lance Stroll. Se inventarán lo que haga falta, ¿no? Pero evidentemente a partir de ahora es cuando empieza el proceso de construir su propia realidad, ¿vale?
Yo creo que lo que podemos intuir nosotros hasta ahora, lo que ha publicado Andrew Benson, me cuesta creer también que vayan a salir más cosas de lo que es un episodio puntual, y creo que jamás nos enteraremos de si Lance Stroll pegó un puñetazo, 2 puñetazos, una patada o un cabezazo. O sea, no sabremos exactamente qué pasó en ese box, y por eso solo podemos elucubrar. Pero lo que sí creo, lo que sí sé a ciencia cierta, es lo que a partir de ahora va a hacer Aston Martin, que no es otra cosa que proteger a su pupilo, proteger a este piloto que ahora mismo puede que esté tal que así, ¿no? En estos momentos, porque ha sido operado hoy mismo, otra vez vuelve a esa situación que, bueno, pues fue desagradable para él, fue un contratiempo en el año 2023, parece que vuelve a entrar en ese bucle, pese a que empezó bien esta temporada, pero vuelven los problemas para un piloto que quizás para muchos ya debería estar fuera de la Fórmula 1 desde hace tiempo, o no, quién sabe, Lance Stroll.